Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es: ¿usted podrá vivir la segunda venida de Jesús? Este es nuestro tema y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Mauricio Osaeta. Él es investigador de profecías bíblicas y marianas. Y también nos acompaña esta noche Alejandro Pedraza. Él es escritor e investigador. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de la página www.teleamiga.tv. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, hoy el programa va a ser sui generis. Nunca lo he hecho. Hoy voy a darle la palabra para que haga el programa a nuestro invitado, Mauricio Osaeta. Pero antes de eso, quiero que te pido el favor de que leas una constancia que voy a dejar. Constancia de José Galat a la exposición de Mauricio Osaeta sobre el fin de los tiempos. Estimados teleamigos y teleamigas, hoy haré algo inusitado, y es dejar el programa en manos de un invitado muy especial, el señor Mauricio Osaeta, a quien hemos solicitado su intervención para que nos comparta sus tesis sobre el cumplimiento de los acontecimientos finales que marcan la segunda venida de Jesucristo. Como ya les he dicho, es una tesis muy ilustrada y respetable, pero he querido dejar constancia de lo que pienso sobre su admirable exposición. En Mateo 24:34 podemos leer: yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esta frase de Jesús se refiere a los contemporáneos de él, que presenciarán la toma y ruina de Jerusalén, las cuales efectivamente ocurrieron por obra de los romanos bajo el mando del general Tito en el año 70 de nuestra era. Sin embargo, algunos entienden que esa frase de Jesús no se refiere únicamente a los contemporáneos del Maestro, sino a todos los que vivan al final del tiempo, comenzado a partir de la ascensión del Señor a los cielos, es decir, a nuestra época. Inclusive en la edición impresa de la Biblia de Jerusalén hay una nota explicativa que abarca tanto a los contemporáneos de Jesús como a las gentes de la era presente, entre comillas. ¿Qué pasaría si la frase de Jesús solamente se refiere a sus contemporáneos y no a los de la época presente? Pues que sencillamente se derrumbaría toda la teoría de Mauricio Osaeta. En otras palabras, la opinión de Osaeta es válida sobre la condición de que la frase de Jesús incluya también a los de ahora. No tengo la certeza, pues, de esa doble significación de la predicación de Jesús, y por tanto la explicación de Mauricio Osaeta la considero probable, mas no segura. Sin embargo, e independiente de la postura de Mauricio Osaeta, considero que la segunda venida del Señor es inminente y debe darse en nuestro tiempo. Para llegar a esta conclusión, me baso en el reciente foro interreligioso del G20, celebrado en el mes de septiembre de este año en la ciudad de Buenos Aires, en donde se postuló a Jorge Mario Bergoglio Sívori para ejercer el liderazgo de una nueva religión única mundial. Me baso en este acontecimiento puesto que esa propuesta fue presentada bajo la consigna de paz y seguridad, una expresión que está puntualmente demarcada en Primera de Tesalonicenses 5:3 con estas palabras: cuando la gente afirme que hay paz y seguridad,
la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. 21 de noviembre de 2018, Bogotá, Distrito Capital. José Bueno, Galata. Entonces, Mauricio, tienes la palabra y tienes el programa. ¿Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús? Parte 1. Queridos teleamigos, ustedes saben que en nuestros programas afirmamos que estamos al final de los últimos tiempos, fin que no es el fin del mundo. Esto lo corroboran la palabra de Dios, las profecías y los hechos, como lo hemos venido demostrando en nuestros programas. Muchos creyentes, frente a esta realidad, dicen: sí, el fin de los tiempos está cerca, pero yo creo que faltan 30 o 40 años. Sabemos que la verdad es otra. La segunda venida del Señor Jesús es inminente. En el programa de hoy presentaremos a ustedes un serio e inquietante estudio bíblico que pretende demostrar que la parucía ocurrirá en un plazo no mayor a 10 años. Es decir, que la segunda venida del Señor se dará máximo en el 2028. Este estudio es presentado por su propio autor, Mauricio Osaeta Laverde, quien es investigador de profecías bíblicas y marianas, de origen hispano-colombiano, aunque nacido en Venezuela. Varias afirmaciones de este estudio son ya conocidas por muchos de ustedes, pues las hemos mostrado a lo largo de nuestros programas, en Un Café con Galat y los programas del Dr. Rafael Arango. Esta investigación aporta valiosísima información nueva, por ello la ponemos a su consideración, aunque aclaramos que nosotros no somos los autores de la misma. De paso recordamos que nosotros no nos casamos con fechas, pero aún así consideramos muy útil y valioso el presente estudio. Estudio bíblico de Mauricio Osaeta. Introducción. Vamos a escuchar en la propia voz de su autor, Mauricio Osaeta, el desarrollo de su investigación. Dice Mauricio Osaeta: Dios nos explica, a través de su palabra, que Él no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos los profetas, como se lee en el libro de Amós 3:7. De modo que nada mejor que leer la Biblia para superar la incertidumbre sobre lo que sucederá a futuro. Por otra parte, el primer Papa nos dice lo siguiente: y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Segunda de Pedro 1:9. Está a punto de iniciar el período de mayor oscuridad de la historia de la humanidad. El que no se haya esforzado en conocer las profecías de este tiempo andará en tinieblas y no entenderá nada de lo que está sucediendo. No despreciar las profecías es un mandato bíblico, como se lee en la primera carta a los Tesalonicenses 5:20. En la misma carta, Dios nos da otra orden: no despreciéis las profecías, no extingáis el espíritu. Esto, entre otras cosas, implica que debemos escuchar lo que Dios nos dice a través de sus profetas y videntes de cualquier época. Dios nos habla cuando quiere y a través de quien quiere, incluso en nuestros días. Intentar amordazar a Dios es extinguir el espíritu. Jesucristo nos dice lo siguiente en el libro del Apocalipsis 3:3 a través del apóstol San Juan: porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Para permanecer en vela esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es necesario estudiar las profecías bíblicas. Hay también una exhortación de Jesús a la que debemos prestar especial atención en nuestros días. Esta la podemos ver en Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56,
donde Jesús reclama a los líderes de la iglesia judía su ignorancia con respecto al tiempo de la venida del Mesías, tan anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Dice así: Cuando veáis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla del sur, decís que viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? Eran justamente los fariseos y los escribas quienes tenían la responsabilidad de conocer las Sagradas Escrituras y de estudiar con detalle las profecías para así poder enseñarlas al pueblo. Estos líderes judíos del tiempo de Jesús honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba en el mundo. Eran capaces de predecir el tiempo climático, pero incapaces de predecir el tiempo de la primera venida, y por esto no pudieron tampoco entender que quien les hablaba era el mismísimo Mesías anunciado por todos los profetas. Este pasaje de Lucas capítulo 12 nos dice a nosotros lo siguiente: de nada sirve que aprendamos a explorar las nubes si no somos capaces de explorar el tiempo de la segunda venida. En la Biblia está todo lo necesario para conocer en qué periodo de la historia vendrá el único Salvador del mundo a completar la redención. Y no solamente el periodo histórico, sino también información para determinar con precisión la década y un rango de años en que ocurrirá la parusía, así como una larga lista de sucesos que deben ocurrir como antesala. Si Dios nos dio todas estas profecías sobre el final de los últimos tiempos, que anteceden a la instauración de su glorioso reino por 1000 años, es porque quiere que las conozcamos, estudiemos y nos preparemos bien. De no hacerlo, podríamos ser increpados por Jesús, como lo hizo en su tiempo a los líderes de la sinagoga en el pasaje citado. Esta parte la concluye Mauricio Osaeta así. Como explican los expertos en la Biblia, una buena parte de la misma son profecías. De todas las profecías bíblicas, un gran porcentaje no se ha cumplido aún. El estudio que presento en este programa permitirá demostrar bíblicamente algo que en la mayoría de los católicos desconoce, y es lo siguiente: somos nosotros, es decir, nuestra generación, la que estaba llamada a vivir estas profecías aún no cumplidas, en especial la realidad de la segunda venida del Señor. Por tanto, a la pregunta, ¿usted podrá vivir la segunda venida de Jesús? Yo respondo con un tajante sí, usted vivirá la segunda venida del Señor. Buscaré sustentarlo de modo irrefutable bíblicamente, y lo hago porque es urgente que usted se prepare para ello. Prosigue Mauricio Osaeta en nuestro set, quien nos acompaña en los estudios de Teleamiga. Muy buenas noches a todos los oyentes. Muy agradecido con el doctor Galat y todo el equipo de Teleamiga por esta oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Muy agradecido también con toda esta oportunidad de compartir con la audiencia este estudio bíblico profético titulado La generación de la higuera. Este estudio lo hemos partido en 3 secciones, en 3 bloques. La primera se titula Premisas, la segunda sección se titula Brotes y la tercera ya pasamos directamente a las conclusiones. Comienzo con un pequeño recuento o contexto histórico para que nos podamos situar en los tiempos del Reino Unido de Israel, que tuvo 4 reyes: Saúl, Isboset, David y Salomón. Luego de Salomón, el reino se dividió en 2 partes: los reinos del sur, el reino de Judá, que tuvo también 20 reyes después, y el reino del norte, el reino de Israel, que también tuvo 20 reyes. Históricamente hay 2 sucesos que son muy relevantes en cuanto a este estudio.
las tribus del norte fueron deportadas a Siria y nunca regresaron. La mayor parte de estas personas se dispersaron por todo el mundo, pero principalmente en Europa. De ahí vinieron también a América con la colonización y nosotros somos descendientes de las 10 tribus del norte. En cambio, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron deportadas a Babilonia. Esa deportación ocurrió en el año 586, después de la destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón. Estuvieron 70 años en Babilonia y después sí regresaron a su tierra. Este va a ser como el contexto básico histórico que nos va a permitir enmarcar este estudio. Y pasamos a brevemente comentar de dónde salió la inquietud de estudiar las profecías y la manera tan precisa con la que Dios gobierna el mundo y escribe la historia. En el Génesis capítulo 15 vemos una profecía que le da Dios a Abraham. Le dice que su pueblo iba a ser esclavo en un país extranjero por 400 años. Eso ocurre el mismo día que Dios le dice a Abraham, sal y cuenta las estrellas si puedes, pues tu descendencia será más numerosa que las estrellas que ves en el cielo. Ese día le da la profecía de la esclavitud de 400 años. Ellos estuvieron 30 años de bonanza en la época del patriarca José y después 400 años en esclavitud con todos los faraones que sometieron al pueblo. Vemos en el Éxodo capítulo 12 cómo fue el cumplimiento de esta profecía y dice aproximadamente así: el mismo día que se cumplieron los 430 años, ese día salió Moisés hacia la tierra prometida. Qué interesante, fue exactamente ese mismo día. Se cumplían 144,000 días, exactamente el día que él salió con el pueblo hacia el desierto. Seguramente Moisés no sabía que estaba cumpliendo una profecía con esa absoluta precisión, pero a nosotros nos dice que Dios sí escribe la historia con precisión absoluta, pues como dice el libro de la sabiduría, capítulo 11, todo Dios lo dispone con medida, número y peso, y de esto de una manera absolutamente precisa. Muchos otros ejemplos, comentaré un par de ellos brevemente. Los 70 años de cautiverio en Babilonia son exactamente 25,200 días y se cumplen el día que Zorobabel parte de vuelta hacia Jerusalén con una parte del pueblo. Se cumplen exactamente 25,200 días el día que él parte, de manera que Zorobabel posiblemente tampoco sabía que se cumplió con esa precisión la profecía bíblica. Y una tercera bien relevante que vamos a ver durante el estudio, asociada a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Desde el decreto Artajerjes, el 14 de marzo del 445 a.C., hasta el 6 de abril del año 32, se cumplen las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel. Son exactamente 173,880 días. Se cumple en el día que Jesús entra sobre un asno a Jerusalén, lo que yo llamo el primer domingo de Ramos, y es proclamado príncipe Mesías. Fíjense qué interesante, las profecías se cumplen con ese nivel de precisión. Nos da temor de Dios, así vemos cómo gobierna la historia. Y ahora yo me pregunto, ¿podemos basarnos en esa precisión bíblica profética para estudiar los brotes de la higuera, en qué fechas se sucedieron, y esto usarlo como base para determinar cuándo viene Jesús con un rango de fechas? Justamente eso es lo que vamos a demostrar durante este estudio bíblico profético. Comencemos primeramente en ver qué fue lo que nos dijo Jesús sobre su segunda venida. Si analizamos con detenimiento la Biblia, vamos a ver que Él utiliza 3 palabras clave. Él repite que el día y la hora no lo sabe nadie. Él también utiliza la palabra momento. El momento exacto de su venida no lo conocen ni siquiera los ángeles del cielo. Y eso tiene sentido, porque si se pudiera demostrar la fecha exacta de la segunda venida de Jesús, la gente podría caer en la tentación de postergar su conversión hasta el último momento. Dios no quiere que sepamos la fecha exacta de su segunda venida. Lo que quiere es que permanezcamos en vela y no posterguemos nuestra conversión. Entonces, es un hecho que el día y la hora no lo sabe nadie y no debemos ni siquiera intentar determinarlo. Pero eso no significa que no podamos saber nada sobre la segunda venida de Jesús. Hay un paradigma cristiano muy común que vamos a demostrar que está errado. Dice así:
como Jesús afirmó que nadie sabe el día y la hora, no podemos saber ni el mes, ni el año, ni la década. O bien, como Jesús afirmó que no se sabe el momento exacto, no podemos saber el tiempo o momento histórico de su venida. Pues bien, esa conclusión es errada, de manera que el paradigma no es cierto. Simplemente vamos a demostrar que sí se puede determinar el año de la venida de Jesús con un rango de fechas bastante preciso. E incluso les pido notar lo siguiente: los discípulos le preguntan a Jesús sobre el tiempo de su segunda venida y Él da una respuesta. Si Él no hubiera querido que supiéramos nada de su segunda venida, Él los hubiera podido regañar o al menos exhortar a no hacer esa pregunta. Pero vamos a ver que Jesús sí responde a sus discípulos cuando le preguntan sobre su segunda venida. Pasemos entonces a revisar con detenimiento esta parábola de la higuera. Comienza con una pregunta de los discípulos, una pregunta doble. Ellos le preguntan: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Dos preguntas en una. Veamos la respuesta de Jesús. Él responde con la parábola más corta en el Evangelio. Tiene 22 o 23 palabras según la Biblia que utilicemos. Y dice simplemente así: de la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotas, conocéis que está cerca el verano. Ahí termina la parábola. Y después añade: así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. De modo que Él sí da una respuesta a sus discípulos, pero la da en clave. Esa parábola, esa profecía está en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué fue lo profetizado? Que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad. Para comprender esta respuesta que está dada en clave, tenemos que responder 4 cosas. Primero, ¿a qué se refiere Jesús con la higuera? ¿Cuáles son los brotes referidos? ¿A qué generación se refiere Jesús? ¿Y cuánto dura una generación desde el punto de vista bíblico? Si damos respuesta formal y bíblica a estas 4 preguntas, podemos determinar el tiempo o momento histórico de la segunda venida de Jesucristo o parusía. Vamos a sustentar este estudio bíblico profético en 8 premisas. Las primeras 6 yo las llamo estructurales. Si una sola de ellas se cae, la conclusión quedaría errada, quedaría desmentida. Además de las 6 premisas estructurales, voy a añadir 2 que llamo premisas adicionales o de apoyo. La primera premisa estructural es: en la Biblia, la higuera representa a Israel. Decíamos antes que el reino de Israel en un momento estuvo unido con los primeros 4 reyes, Reino Unido de Israel, y vamos a demostrar que es referido en la Biblia como la higuera. Después el reino se dividió en 2, el reino de Israel en el norte con 10 tribus y el reino de Judá en el sur con 2 tribus. Después de la división, el reino del norte de Israel sigue siendo referido como la higuera, pero el reino del sur de Judá es referido como la vid, es decir, la parra. Un primer ejemplo lo podemos ver en Primera de Reyes 5:5, que dice: Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Aquí hay una referencia clara después de la división en el reino del sur y el reino del norte. Otro ejemplo muy bueno lo vemos en Jeremías 24, donde Dios le da a Jeremías una visión de 2 canastos, 2 cestos de higos, unos buenos y unos dice que eran tan malos que no se podían comer de puros malos. A los higos buenos se les profetiza toda suerte de promesas, bendiciones y protecciones que vamos a ver que estaban dadas ya en el libro de Levítico 25 y 26. Y sobre los higos malos, pues igual se le anuncia toda suerte de calamidades, desgracias y desastres. Notemos cómo en el Nuevo Testamento Jesús divide a su pueblo en el trigo y la cizaña, o las ovejas y las cabras. En esta época Él lo hacía el símil con la higuera y divide al pueblo en los higos buenos y los higos malos. Hay otros sucesos que nos permiten demostrar esta premisa que es fundamental. Jeremías 8 había predicho que en alguna oportunidad, en algún momento de la historia, Dios no iba a encontrar frutos ni en su higuera, Israel, ni en su vid, es decir, Judá.
Eso está en Jeremías 8. Eso se cumple en el tiempo de Jesús y lo podemos ver en Mateo 21, cuando Jesús siente hambre y se acerca a una higuera, al no encontrar fruto en ella, la maldice. No se refería al hambre del estómago. Jesús lo que tenía era hambre de frutos de santidad en su pueblo. Y al no encontrarla, da esta sentencia tan fuerte contra la higuera que yo resumo en estas palabras. Ese pueblo, del cual en el pasado salieron rectos sacerdotes, jueces, reyes, patriarcas y profetas, no volvió a dar estos frutos de santidad desde los tiempos de la primera venida de Jesús, es decir, la maldición de la higuera. Notemos nuevamente la insistencia de la higuera. Hay muchos árboles frutales, pero cuando Dios habla de su pueblo, usa siempre la higuera o bien la higuera y la vid. Hay otro suceso bíblico también bastante conocido de Lucas 13, donde un viñador ve que no termina de dar fruto su higuera y se manda a cortar, y él todavía dice, dale un tiempo más, la abonaré, la regaré, a ver si da frutos. Y nuevamente se refiere a la higuera. Por último, para terminar esta primera premisa, veamos que está predicho en el libro de Joel que la higuera y la vid van a volver a dar frutos. Es bien avanzado el tiempo de la gran tribulación, donde después de que el pueblo se arrepiente ante Dios, se humilla ante Dios y pide ayuda, pide rescate, Dios viene al rescate, y para ese tiempo futuro todavía está predicho que tanto la higuera como la vid van a volver a dar su riqueza. Pasemos ahora a la segunda premisa estructural. Se trata de el contrato con la higuera y la septuplicación del castigo. Yo llamo el contrato con la higuera o el contrato de Dios con su pueblo, el que da Dios el pueblo a través de Moisés antes de entrar en la tierra prometida, y le dice así, le dice Dios a Moisés, habla a los israelitas y diles, antes de entrar en la tierra que les voy a dar, y ahí enuncia lo que yo llamo su contrato. Está en Levítico 25 y 26, como un contrato normal tiene cláusulas positivas y negativas. Las cláusulas positivas son que si el pueblo vive de cara a Dios, cumple los mandamientos, toda suerte de bendiciones, protecciones, bonanza, prosperidad. Pero si el pueblo le da la espalda a Dios, se vuelve idólatra e incumple los mandamientos, entonces vienen todas las calamidades que están descritas en el contrato. Pero la premisa estructural es la siguiente, la vemos en Levítico 25, 18. Si aún con esto no me obedecéis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esa es la premisa estructural, que si después de un castigo el pueblo no se enmienda, el castigo se septuplica. Pasemos ahora a otra premisa estructural, y dice así, un tiempo en la Biblia es un año profético de 360 días y además dividido en 12 meses de 30 días. Ningún calendario humano ha tenido estas características, ni el hebreo, ni el juliano, ni el gregoriano. Sin embargo, hay un calendario que yo llamo bíblico, profético, que tiene estas características, y es muy importante entenderlo porque las profecías del fin se basan en este periodo de tiempo de 360 días. Lo vemos, por ejemplo, en Daniel 7:25, está hablando del falso profeta, dice que proferirá palabras contra el Altísimo, intentará cambiar la ley, ya está ocurriendo, y dice que los santos serán entregados en sus manos un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3.5 tiempos. ¿Qué significa eso? Es importante saberlo para poder llegar a este estudio, a estas conclusiones. La respuesta la vemos en el Apocalipsis capítulo 12, que hace la referencia de 1200 días de la iglesia remanente fiel que tiene que ir al desierto y será alimentada 1260 días, y lo contrasta con 3.5 tiempos. Haciendo el cociente, vemos que claramente se llega 1260 entre 3.5, está hablando de años de 360 días. Además dijimos que está compuesto por meses de 30 días todos ellos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 11, donde se compara 42 meses con 1260 días. Si hacemos el cociente, vamos a ver nuevamente que 1260 entre 42 da 30. Fíjense que esta manera de medir el tiempo, que no es de ningún calendario humano, por decirlo así, era la manera como se medía tiempo al principio, en los orígenes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Génesis, viendo el diluvio universal, el día y mes en que terminó y finalizó, podemos determinar que en esa época era así justamente como se medía el tiempo. El diluvio, dice Génesis 7, que comenzó
el día 17 del mes segundo y terminó el mismo día 17 pero del mes séptimo, es decir, 5 meses más adelante, pero también dice que corresponde exactamente a 150 días. Al hacer el cociente vemos 150 entre 5 meses nos da meses de 30 días. De modo que tenemos una manera diferente de medir el tiempo y es fundamental entenderla para poder demostrar la tesis que presentamos en este programa. También podemos comprobar que el año profético es de 360 días con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta importante profecía, que es básica en este estudio, la voy a explicar con más detenimiento un poco más adelante. Aquí solamente quiero referir algo crucial. Ella refiere un suceso histórico, que es el decreto de Artajerjes, que ocurre el 14 de mayo del 445 a.C. y se cumple el 6 de abril del año 32 después de Cristo, el día que Jesús entra a Jerusalén sobre un asno, primer domingo de Ramos. Son 173.880 días exactos. Ese día se cumple lo que había dicho Zacarías. Zacarías predijo que él iba a entrar humilde, el rey iba a entrar humilde sobre un asno a Jerusalén. Y lo vemos el cumplimiento en Mateo 21. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues sacando la cuenta vemos que 173.880 días entre 483 años, que son las primeras 69 semanas de Daniel, nos da 360. Por donde hagamos el cálculo, podemos afirmar y concluir que el año profético es de 360 días. Por último, vemos además que el cumplimiento profético se da de esta manera. La profecía de Daniel decía hasta un príncipe Mesías, príncipe el hijo de David, Mesías el que viene en nombre del Señor. Veamos ahora otra premisa estructural, es una semana de años. Está definido en Levítico 25:8, donde vemos que justamente una semana de años son 7 años, es decir, 7 tiempos. Por eso vemos que si una semana de años son 7 años proféticos y si cada año profético es de 360 días, simplemente multiplicamos 7 por 360, nos da 2.520 días, que vamos a ver más adelante pueden ser literales o simbólicos. Esto es interesante verlo en el libro de Daniel. La sentencia de Nabucodonosor fue justamente de 7 tiempos, es decir, 2.520 días. Esta sentencia se le dio a él por su soberbia. Él tuvo un sueño que se lo interpretó Daniel y le demostró que su soberbia iba a ser pagada en 7 tiempos para que todo ser viviente sepa que solo el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Dice así, cuando se cumplió ese tiempo, él se incorpora, hace un acto de fe, reconoce a Dios de Isaac, Jacob, como el único Dios vivo y verdadero, y Dios le devuelve el trono, el poder y la gloria. Lo comparamos con otro hecho histórico, el último rey de Babilonia, Baltasar. En este caso, no es dado en días la sentencia, sino en óbolos, una medida que es de monetaria y también de peso. En esta sentencia, a él se le indica que por su soberbia y por haber retado a Dios, iba a morir en este caso y a perder el reino. Hasta ese día llegó Babilonia. Pero lo interesante es que podemos ver es que el número 2520 se repite. Yo lo llamo el castigo perfecto de Dios, dado en días a Nabucodonosor y en óbolos a Baltasar. Este número es importante tenerlo presente porque está también asociado con nosotros. La gran tribulación dura exactamente 2520 días. Y ya para terminar esta primera parte, veamos que una generación, según la Biblia, es 70 a 80 años. Eso lo podemos ver en el Salmo 90. Y es importante para poder entender la profecía de la generación de la higuera. Y por último tenemos lo que se llama un día simbólico. Es cuando Dios da una sentencia de día por año. Por cada día de sentencia tendrás que pagar un año de cumplimiento. Y se da sobre todo cuando la sentencia no es para una persona en particular, sino para todo un pueblo. Con esto podemos pasar a ver un pequeño video que nos demuestra un poco el resumen de esta primera parte de la presentación llamada premisas. Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús. Estudio bíblico de Mauricio Osaeta. Premisas bíblicas, resumen. Prosigue Mauricio Osaeta su estudio así. En este programa
vamos a demostrar bíblicamente que la parusía o segunda venida de Jesucristo tiene que ocurrir necesariamente antes del año 2028. Podría suceder unos pocos años antes, pero en ningún caso después, tal y como fue preanunciado directamente por Jesucristo, el Verbo encarnado, en sus discursos escatológicos que podemos ver en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Para poder demostrar esto, es necesario primero exponer 8 premisas bíblicas que soportan y sustentan esta importante afirmación. Mi estudio es como una edificación que tiene 6 columnas estructurales. Si una sola de ellas se cae, es decir, si fuese falsa, todo el edificio se cae. Esto significa que mi conclusión sería falsa. Además tiene 2 columnas adicionales, que si bien sirven de apoyo, no son estructurales. Si se caen, no pasa nada con el edificio, sigue en pie y seguiría siendo cierta mi conclusión. Primera premisa. La higuera es el pueblo de Dios. En la Biblia, la higuera representa al pueblo de Dios. Se puede observar cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en numerosas oportunidades Dios establece esa semejanza. Por ejemplo, en Jeremías 24, vemos que Dios le da a este profeta una visión en la cual el pueblo eterno es representado por 2 canastos de higos, uno con higos buenos y otro con higos tan malos que no se pueden comer de puros malos. En Jeremías 8 estaba profetizado que un día Dios no encontraría frutos de santidad en su higuera. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 21, día en que Jesús, sintiendo hambre, se acercó a una higuera y al no encontrar frutos la maldijo. No se refería a hambre del estómago, sino a su deseo de frutos de santidad, los cuales no encontró en su tiempo entre su pueblo. Segunda premisa. Contrato de Dios con la higuera. Para entender bien los plazos que determinan el cumplimiento de las profecías que sustentan este estudio, es indispensable conocer bien la terminología bíblica y los distintos modos de medir el tiempo profético. También es necesario conocer el contrato de Dios con su pueblo, dado a través de Moisés antes de ingresar a Canaán, la tierra prometida. Nos referimos al contrato que sustentó la primera alianza, por medio del cual Dios dejó claro las bases de comportamiento que nos llevarían a alcanzar las bendiciones divinas o bien a padecer todas las consecuencias de nuestra maldad. Este contrato o primera alianza, que se encuentra completo en el libro del Levítico, capítulos 25 y 26, nos deja ver, entre otras cosas, que si el pueblo de Dios no se enmienda después de un castigo, este castigo se multiplicará por 7. Tercera premisa. Un tiempo es un año profético de 360 días. Un tiempo en la Biblia es un año profético de 360 días. Este a su vez consta de 12 meses de 30 días cada uno. Esto es muy importante comprenderlo bien, pues las principales profecías para el final de los tiempos están dadas justamente en tiempos y no en años hebreos que son de 354 días, ni en años gregorianos que son de 365 días. Cuarta premisa. Una semana de años son 7 años proféticos. Otras importantes profecías bíblicas están fijadas en semanas de años. Una semana de años son 7 tiempos, es decir, 7 años proféticos de 360 días cada uno. Quinta premisa. Un día simbólico es un año profético. Un día simbólico equivale a un año profético. Esto se da cuando Dios explícitamente nos dice que debemos pagar un año por cada día de castigo. Esto aplica especialmente en casos en los que el contrato se aplica no a una sola persona, sino a todo un pueblo.
Sexta premisa. Una generación son 70 a 80 años. Por último, y no menos importante, una generación desde el punto de vista bíblico equivale a un plazo de 70 a 80 años, como se muestra en el Salmo 90. Sobre la base de estas premisas, demostraremos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no puede ocurrir después del año 2028, según lo profetizado por Él mismo, quien es la palabra de Dios venida en carne. Premisa A. No estructural. Israel es el reloj profético de Dios. La higuera, que bíblicamente representa el pueblo de Dios, es bien llamada el reloj profético de Dios, pues marca cronológicamente para el mundo, en su propia historia y porvenir, el plan divino de salvación. Todo el acontecer de la humanidad está, por lo tanto, estrechamente unido a la historia de Israel, el pueblo de Dios, y esto incluye la historia futura, es decir, lo que está profetizado y que todavía no ha sucedido. Aunque seamos cristianos católicos, no podemos perder de vista lo que acontece a Israel y a Jerusalén, pues todo lo que vamos a vivir en los próximos años está fuertemente vinculado a lo que ocurra a dicha nación y a su ciudad santa. Premisa B. No estructural. Una tarde y mañana es un año solar de 365 días. Hay una única profecía bíblica sobre el fin de los tiempos que no está dada ni en tiempos ni en semanas de años. Se trata de la profecía de Daniel capítulo 8 sobre la batalla de Isos, en la cual se anuncia la recuperación de Jerusalén en 1967. Esta profecía fija un plazo en tardes y mañanas, que equivalen a días solares, y estos a su vez a años solares de 365 días, por tratarse de días simbólicos. Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús. Fin parte 1. Un café con Galat. Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús. Parte 2. Estudio bíblico de Mauricio Osaeta. Brotes de la higuera. Prosigue Mauricio Osaeta en nuestro set. Buenas noches. Seguimos entonces con este estudio bíblico profético y pasamos a la segunda parte, titulada Brotes. Estamos analizando la parábola de la generación de la higuera de Jesús, que dice así: cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas. Vemos entonces que para que las hojas broten, tienen que primero ponerse tiernas las ramas. ¿Qué significa esto y cuándo ocurrió? Pues las ramas se ponen tiernas gracias a la declaración de Balfour, que ocurre cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en esa época Palestina formaba parte del Imperio Otomano, el cual cayó justamente como resultado de la Primera Guerra Mundial. Y un año antes de terminar ocurrió algo fundamental, la declaración de Balfour, con la cual el gobierno británico manifiesta su apoyo al pueblo judío de establecer lo que llaman un hogar nacional en Palestina. Eso justamente es el hecho de que las ramas se hayan puesto tiernas, y la declaración ocurrió exactamente el 2 de noviembre de 1917. Gracias a eso, las hojas pudieron brotar. El primer brote ocurrió el 14 de mayo de 1948, día en que se cumplió la profecía de Isaías 66:8, que dice: es dado a luz un país en un solo día, sorprendente.
Ese día se cumplen exactamente 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico. El segundo brote de la higuera es la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurre el 10 de junio de 1967. Eso estaba profetizado en el libro de Daniel, a partir de otro suceso histórico conocido como la batalla de Isos, que ocurrió el 5 de noviembre del año 333 a.C. El 10 de junio del 67 se cumplen exactamente 839.500 días desde la batalla de Isos. Nuevamente vemos pues cómo Dios gobierna el mundo y escribe la historia de los hombres con total y absoluta precisión. Y las profecías se cumplen aunque la gente no lo entienda. Inclusive los mismos que la cumplen no necesariamente lo saben. Cuando David Ben Gurión declaró la independencia de Israel el 14 de mayo del 48, posiblemente él no sabía que estaba cumpliendo una profecía dada por Ezequiel hacía muchos siglos. Pasemos entonces a ver cómo es el cálculo de cada uno de los dos brotes. Comencemos con el primer brote, que algunos refieren como la resurrección de Israel como nación. En el Deuteronomio estaba predicho que ellos iban a ser dispersados por todos los pueblos de la tierra. En Ezequiel 36 estaba predicho que iban a ser reunificados y devueltos a su suelo. Y en Ezequiel 37 además dice que los dos reinos del norte y del sur iban a ser reunificados, que ya no iban a formar dos naciones, ni iban a estar divididos en dos reinos. Isaías 66:8 dijo que eso se iba a dar en un solo día. Pero aquí viene la profecía importante. Ezequiel 4 es la que permite calcular la fecha. Dios le da a Ezequiel la orden de construir una maqueta de Jerusalén, así rodeada por murallas y todo, y reúne a los líderes de su época y les hace un acto simbólico. Él se acuesta de un lado y de otro, y con este acto simbólico determina un plazo de castigo de 390 días para Israel y 40 para Judá. Eso totaliza 430 días, pero después finaliza diciendo, te he impuesto un día por año. Vamos entonces al cálculo. El cautiverio babilónico inició en el 606 a.C., duró 70 años y terminó en el 537. De los 430 años de castigo ya se han cumplido 70, restan 360, con lo cual el castigo debió terminar en el 177 a.C., pero no fue así. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que los 360 años de castigo restantes se multiplicaron por 7, es decir, se septuplicaron y se convirtieron en 2.520 años. Si entonces hacemos el cálculo a partir del 537, en que terminó el cautiverio en Babilonia, sumando los 2.520 años, nos da 1948. Haciendo el cálculo exacto nos da no solamente el año, sino inclusive el día, 14 de mayo, cuando se cumplen 907.200 días. Ahora bien, tenemos que demostrar que el castigo tenía que multiplicarse por 7 para que aplicara esa cláusula del contrato. Eso lo podemos ver en Esdras, donde se demuestra que solo una pequeña parte del pueblo regresó a Jerusalén, pero la prueba más contundente la podemos ver en Daniel 9. En Daniel 9, él hace una confesión diciendo que la calamidad del pueblo tenía que venir por su maldad, por su pecado. Pero además termina diciendo en el versículo 13 que el pueblo no se arrepintió, es decir, que siguió viviendo en iniquidad, con lo cual se puede demostrar que era necesario aplicar la cláusula de septuplicación, pues el pueblo no se enmendó y los años restantes tenían que septuplicarse. El cálculo del segundo brote es más sencillo, simplemente partimos del 5 de noviembre del 333 a.C., y sumamos los 2.300 años profetizados, que en este caso y en esta única profecía bíblica no son de 360 días, sino que son años solares de 365 días. Por eso este lenguaje misterioso de esta única profecía que establece un plazo en tardes y mañanas. ¿Por qué diferenciarlo en tardes y mañanas y no en tiempos o en semanas? Porque en esta única profecía bíblica se está refiriendo a un plazo dado en años solares de 365. Desde esa fecha de la batalla de Isos, entre el macho cabrío y el carnero, es decir, entre Darío III Codomano y Alejandro Magno, se cumplen 839.500 días, exactamente el 10 de junio de 1967. Nuevamente se cumple una profecía bíblica con absoluta y perfecta precisión. Pasemos entonces ahora
a ver un siguiente video que resume este segundo bloque que titulamos Brotes. Prosigue Mauricio Osaeta su explicación. Gracias a la parábola de la higuera, que podemos ver en Mateo 24, dada por el mismo Jesucristo, podemos demostrar bíblicamente que la parucía o segunda venida de nuestro Señor no puede darse después del año 2028, pues de otra manera Dios se contradeciría a sí mismo, lo cual es imposible. En dicha parábola, Jesús anuncia que los brotes de la higuera anteceden a su segunda venida y afirma que todo sucederá antes de que pase dicha generación, es decir, la generación en la que comience a brotar la higuera. Incluso se nos da una clave adicional, pues antes de que broten las hojas, las ramas deben ponerse tiernas, como base para que las hojas puedan comenzar a brotar. Las ramas se pusieron tiernas gracias a la Primera Guerra Mundial, la cual llevó al fin del Imperio Otomano. Esto sentó las bases para que el gobierno británico pudiera emitir lo que se conoce como la Declaración de Balfour, fechada el 2 de noviembre de 1917, la cual consistió en una declaración de apoyo al pueblo judío para que pudiera establecer un hogar nacional en la región de Palestina. La Declaración de Balfour sentó las bases para que, 31 años más tarde, se pudiera dar el primer brote de la higuera, el cual consistió en la resurrección de Israel como nación. Ese día se cumplieron varias profecías bíblicas, como por ejemplo la de Isaías 66:8, quien había predicho que ocurriría en un solo día así. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio a luz Sión a sus hijos. Por su parte, el profeta Ezequiel, en capítulo 36, versículo 24, habría anticipado que los reuniría de todos los países para regresarlos a su suelo. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. También Ezequiel, en capítulo 37, versículos 21 y 22, anunció que los dos reinos de Israel y Judá serían reunificados. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. Pero la profecía que constituye una premisa estructural es la de Ezequiel capítulo 4, verso 3, la cual predijo la fecha en la que esto ocurriría, partiendo de la fecha en que inició el castigo del pueblo judío con el exilio a Babilonia. Dicho castigo inició con Nabucodonosor II, rey de Babilonia, quien en el año 586 a.C. destruyó Jerusalén y el templo de Salomón, llevándose como cautivos a buena parte del pueblo. Así dice esta profecía de Ezequiel 4, versos 1 al 4. Es una señal para la casa de Israel. Acuéstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que estés acostado así, llevarás su culpa. Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de 390 días, durante los cuales cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho y llevarás la culpa de la casa de Judá durante 40 días. Yo te he impuesto un día por año. Esta profecía anuncia un castigo de 430 años, de los cuales 70 se cumplieron con el exilio en Babilonia. Luego del decreto de Ciro II el Grande, que permitió a los judíos regresar a su patria, debían restar solo 360 años de castigo. Pero como se ve claramente en la confesión hecha por el profeta Daniel, el pueblo no se convirtió a pesar de los primeros 70 años de castigo, sino que prosiguieron incumpliendo los mandamientos de Dios. Así lo confesó el profeta Daniel en 9:13. Según está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad nos ha sobrevenido, pero nosotros no hemos aplacado el rostro de Yahvé, nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y aprendiendo a conocer su verdad. Por este aferrarse a su iniquidad, el castigo fue septuplicado y los 360 años restantes de castigo pasaron a ser 2520 años de castigo. Partiendo del año 537 a.C.,
en que terminó el cautiverio en Babilonia, los 2520 años se cumplen en 1948. Además, esto ocurre con absoluta precisión, pues el 14 de mayo de 1948 se cumplieron exactamente 907.200 días desde el día en que Zorobabel partió hacia Jerusalén con 42.360 judíos, lo cual está narrado en el libro de Esdras, capítulo 2. El segundo brote de la higuera estaba profetizado en Daniel capítulo 8, donde se da el plazo para la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurrió en 1967, partiendo de otro hecho histórico, que fue la batalla de Isos entre Darío III Codomano y Alejandro Magno. Se cumplen exactamente 839.500 días desde dicha batalla ocurrida el 5 de noviembre del año 333 a.C. hasta el 10 de junio de 1967, día en que terminó la Guerra de los 6 días, en la cual Israel derrotó a los 4 países árabes que se unieron en su contra, lo que le permitió anexarse Jerusalén. Contando una generación, es decir, 70 a 80 años desde el primer brote de la higuera, que fue la resurrección de Israel como nación en 1948, se llega a la década que va de 2018 a 2028. Esto es lo que se puede llamar la generación de la higuera, es decir, la generación de los nacidos en el año del primer brote, o sea, 1948. Como Jesucristo afirmó que no pasará la generación esta hasta que todo suceda, se demuestra bíblicamente que tanto la gran tribulación como la parusía predichas en Mateo 24 ocurrirán antes del año 2028. Conclusión. Prosigue Mauricio Osaeta en nuestro set. Pasamos a la tercera parte de este estudio que llamamos ya conclusión. Me apoyo en una lámina que tiene el resumen. La historia de la humanidad completa en 7 milenios. Los primeros 6 están cada uno en un color diferente. Desembocan en el siglo XXI, que es el momento en el cual estamos nosotros ahora. Después viene Jesús en su segunda venida e instaura su glorioso reino por 1000 años en la tierra, lo cual está en color azul claro. Ubiquémonos un momento en la época de Moisés. Ahí es que se da lo que yo llamo el contrato, las premisas con las cuales su pueblo iba a ser bendecido o sufrir calamidad por sus pecados. Lamentablemente esto último fue lo que ocurrió. El pueblo le dio las espaldas a Dios e incumplió los mandamientos. Llega la época del castigo, pero Dios no quiere castigar a su pueblo, quiere que se enmiende y le manda a los profetas. Mandó Isaías, Jeremías y Ezequiel. Este último, Ezequiel, fue el que determinó el plazo de 430 años de castigo. Y Jeremías incluso puntualizó que los primeros 70 serían en Babilonia. Después de esos primeros 70 años quedaban 360, pero por permanecer aferrados a la maldad y al pecado, se multiplican por 7 y se convierten en 2520 años, que van desde que termina el cautiverio babilónico exactamente hasta 1948, inclusive a la fecha exacta del 14 de marzo. Otro tanto ocurre con la profecía que lleva al segundo brote de la higuera, a 1967. Ahora, ¿cuál es la parte importante? La generación de la higuera es el título de esta presentación. Es justamente la que inicia en 1948, que es la fecha del primer brote, y termina en la década que va de 2018 a 2028. De modo que podemos demostrar bíblicamente que es en la próxima década, 2018 a 2028, que va a ocurrir tanto la gran tribulación como la parusía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos brevemente a expandir un poco lo que aparece en color rojo, que es justamente el siglo XXI, el momento en el cual estamos nosotros. El periodo actual yo lo llamo pretribulación. Estamos en la fase final de ese periodo de pretribulación. Lo que viene a continuación es la semana 70 de Daniel, también llamada el septenio del anticristo, y consta de exactamente 2520 días, es decir, 7 tiempos. Está a su vez dividido en 2 partes, que yo llamo pacto y hostilidad, porque si vemos en las Sagradas Escrituras, el anticristo hace una firme alianza con muchos, podría tratarse de poner fin a la guerra,
y quedar Él como el gran pacificador que devolvió la paz a la humanidad, pero dice, y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio de la oblación. O sea, Él hace un pacto al inicio de la semana 70 de Daniel, y en la mitad de la semana rompe el pacto, y viene el segundo periodo, la segunda mitad de la gran tribulación, donde se da la mayor persecución a la iglesia. Ahora, en este momento, en esta lámina, no estoy hablando de fechas. Pasemos entonces a la lámina de conclusión y veamos un poco más detalle las fechas y tiempos de lo que nos resta vivir, de lo que viene en los próximos años. La conclusión de este estudio bíblico profético es la siguiente: los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad dentro de un plazo de 70 a 80 años. La generación de la higuera, que son los nacidos en el 48, vivirán la gran tribulación y la parusía. Veamos ahora las 4 opciones que nos quedan con respecto a esto. La gran tribulación dura 7 años proféticos. La opción 1 es que vayan de 2019 a 2025. La opción 2 de 2020 a 2026. La opción 3 de 2021 a 2027 y la opción 4 de 2022 al 2028. Tenemos por lo tanto 4 años posibles de la venida de Jesús: 2025, 2026, 2027 y 2028. Eso con respecto al año. ¿Qué podemos saber del mes y de la semana? Para eso me baso en Mateo 5, donde dice Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. De hecho, Jesucristo es y representa en Él la plenitud de la ley y de la liturgia. En Hebreos 10.1 vemos que la ley no contenía sino la sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas. Cuando los líderes de la iglesia sacrificaban un cordero sin mancha, como estaba establecido en la ley, realmente ese cordero no era sino la sombra del verdadero bien futuro, que es Jesucristo mismo. Cuando Dios Padre le mandó a Moisés a sacrificar ese cordero a las 3 de la tarde, es porque sabía que su Hijo, Jesucristo, iba a morir en el Gólgota a las 3 de la tarde. Con eso se demuestra que en Cristo todo se da cumplimiento y se lleva a su plenitud. Pasemos brevemente entonces a ver las fiestas mosaicas, que son 6. Las 3 primeras son las fiestas de primavera, Pascua, Ácimos y Pentecostés. Le da cumplimiento a Jesucristo en sí mismo en su primera venida, pues Él es la verdadera Pascua y Él es el quien manda el Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles en Pentecostés. La pregunta entonces es la siguiente: si Jesús da cumplimiento y lleva a su plenitud las 3 primeras fiestas mosaicas, que son las de primavera, no podríamos pensar que Él va en su segunda venida a dar cumplimiento y llevar a su plenitud las fiestas mosaicas de otoño. Fíjense qué interesante, se llaman trompetas, expiación y tabernáculos. ¿No podría esto representar el Apocalipsis, que comienza con las trompetas? La expiación es justamente la gran tribulación y el Apocalipsis termina en capítulo 21 y 22. En el 21 dice: Dios hará la morada con su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Eso es justamente tabernáculos, que ocurre en octubre, en la semana que va del 15 al 22 de Tisri. Es muy posible, por lo que vemos en Juan 7, cuando Jesús dice a sus discípulos: yo no subo todavía la fiesta de tabernáculos, no ha llegado mi tiempo. Pero dice un poco más adelante, en el mismo capítulo, en 7:14, que Jesús sí subió a la fiesta de tabernáculos, de incógnito, mediaba ya la semana. Con lo cual, es muy posible que lo que nos está diciendo es que Jesús viene en octubre y en la semana de tabernáculos, pero no sabemos en qué momento de esa semana va a venir. De manera que concluimos este estudio demostrando que Jesús llega entre los años 25 y 28, muy posiblemente en la semana de tabernáculos del mes de octubre. Estudio bíblico de Mauricio Osaeta, conclusión final. Prosigue Mauricio Osaeta su explicación. Este estudio bíblico profético demuestra que con la parábola de la higuera, dada por Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, podemos saber con certeza que la segunda venida de Jesucristo será antes de que finalice el año 2028. Esto se puede saber hoy en día a la luz de los acontecimientos históricos ocurridos en el siglo XX y que hoy identificamos claramente como el momento en que las ramas de la higuera se pusieron tiernas y los momentos en los que se dieron el primer y segundo brote profetizados. En abundancia de razones y como una demostración adicional de que la conclusión de este estudio es cierta,
Mostramos a continuación varias revelaciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María que corroboran y reconfirman lo afirmado durante todo este programa. Ángel mío, mi hijo le dijo a las mujeres del mundo que no derramaran sus lágrimas por él, sino por sus propios hijos. Eran ustedes, mis hijos de esta generación, a quienes él se refería con tanta compasión. Santísima Virgen María en Medjugorje, preparación para los 33 días de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Nuestro Señor Jesucristo en Dosulé, a Madeleine Aumont, mensaje del 4 de julio de 1975. Comprended bien esto. Los días que precedieron al diluvio, las gentes no sospechaban nada hasta la llegada del diluvio que los arrebató a todos. Pero hoy estáis advertidos. Vivís el tiempo en que os decía: habrá en la tierra perturbaciones de todo género. La iniquidad que es causa de miseria y de hambre, las naciones pasarán angustia. Habrá fenómenos y signos en el cielo y en la tierra. Por eso estad prestos, porque la gran tribulación está próxima, y será tal que no ha habido igual desde el comienzo del mundo hasta este día, ni habrá jamás. Yo os digo, esta joven generación no pasará antes que esto suceda. Escrito por Jean-Sui Rian, Dosulé, 2013. Los signos proféticos deben ser estudiados por esta generación que todavía vive, pues es ella quien ha asistido a la resurrección de Israel como nación. Israel se convirtió en nación en 1948 y Jerusalén regresó a ella en 1967. Entonces, aquellos que nacieron en 1948 pueden esperar vivir los eventos del final. Santísima Virgen María al Padre Stefano Gobi. Cuanto se está preparando es algo tan grande como jamás ha sucedido desde la creación del mundo. Por eso ya todo ha sido predicho en la Biblia. Os ha sido ya anunciada la terrible lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el dragón rojo, Satanás, que todavía logra seducir a muchos con el error del ateísmo marxista. Os ha sido ya anunciada la lucha entre los ángeles y mis hijos contra los secuaces del dragón, guiado por los ángeles rebeldes. Sobre todo os ha sido ya claramente anunciada mi completa victoria. Vosotros, hijos míos, habéis sido llamados a vivir estos acontecimientos. Del libro de los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María al Padre Stefano Gobi. Hoy les anuncio que está a punto de nacer la nueva iglesia de luz que mi Hijo Jesús se está formando en todas partes de la tierra, para que esté lista para recibirlo con fe y con gozo en el cercano momento de su segunda venida. El reino glorioso de Cristo, que será instaurado entre ustedes con su segunda venida al mundo, está cerca. Este es su retorno en la gloria. Es su retorno glorioso para instaurar entre ustedes su reino y devolver a toda la humanidad, redimida por su preciosísima sangre, al estado de su nuevo paraíso terrenal. Del libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Hasta aquí el estudio de Mauricio Osaeta Laverde, llamado Profecía de Jesucristo, Generación de la Higuera, que dejamos a su consideración para su profundización. Recomendamos ver varias veces este video y bajarlo de internet a sus computadores. Este estudio no nos debe atemorizar, pero sí nos debe llevar a tomar acciones responsables y en gracia. Acciones destinadas a conseguir vivir en verdadero y continuo estado de gracia, para poder vivir solos, en familia o en comunidad, estos tiempos finales, con miras al glorioso y feliz momento de nuestra liberación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es inminente. Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús. Fin. Un café con Galat.
Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús? Este es nuestro tema y seguimos recibiendo sus comentarios al WhatsApp número 320-859-8733 o al correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Doctor. ¿Hay comunicaciones? Sí, doctor, han llegado algunos que dicen lo siguiente. Excelente investigación, muy concienzuda, qué exactitud en la divina palabra de Dios, muy buen complemento a los excelentes programas que estamos acostumbrados a ver de nuestro tan queridísimo doctor Galat. Pido constantemente a Papito Dios por la salud de nuestro querido doctor José Galat, a quien tanto quiero desde hace muchos años. Bendiciones y que la luz y sabiduría del Espíritu Santo los siga guiando. Muchas gracias. Muy amable por la referencia a mí. Después. Otro, sí, dice lo siguiente: muy buenas noches, Adrián Pérez del Espinal, Tolima. Muy complacidos por la presencia del señor Mauricio Osaeta y su explicación tan importante y complementaria de todo lo que ya hemos venido siguiendo en los programas. Sería de mucha importancia poder adquirir esta tabla en la que él ha expuesto en el programa para mayor entendimiento e ilustración para nosotros. Bendiciones para todos por esta gran misión que están haciendo con la humanidad. Bueno, ¿qué dices? ¿Tú cómo puedes tener esa disposición de la tabla? Por supuesto, cualquier persona que requiera este material, yo se lo voy a dejar a Alejandro Pedraza, a él se lo pueden pedir. También comentar que yo escribí un pequeño libro titulado Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. Un libro siempre, por supuesto, tiene mucho más detalle e información que se puede dar en una presentación o en un breve programa. Y también se lo voy a dejar a Alejandro Pedraza, de manera que quien lo quiera, él lo puede compartir para que puedan tener más información, detalle y llegar a un nivel de mayor profundidad con respecto a este importante tópico discutido el día de hoy. ¿Qué otro? Sí, señor. El otro dice: buenas noches y que Dios los bendiga. Saludos a todos. Programa súper importante, aunque la mayoría de los cristianos no entienden nada. Sigan dando pasos de iluminados para guiar a los que deseemos aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento. Gracias por ese gran trabajo. Bendiciones, Fernando Montoya desde Medellín. Fernando, muy bien. Y también, bueno, hay varias personas que están pidiendo que por favor las diapositivas, entonces aprovecho para darles el correo electrónico de Alejandro Pedraza, es el nuevaepoca777@gmail.com, nuevaepoca777@gmail.com. Bueno, entonces tu opinión, doctor, Alejandro muchas gracias. Pedraza. Pues primero que todo, darle las gracias, doctor, por abrir el espacio a esta investigación que, como lo decía un teleamigo, va en línea directa con lo que se ha venido enseñando en este programa a lo largo de varios años. Yo hago dos acotaciones. La primera sobre el fundamento estructural de la premisa de nuestro amigo Mauricio sobre que una generación dura de 78 años. Realmente me parece a mí, mirando el estudio ya las 2 o 3 veces que lo he podido contemplar, que esta premisa es absolutamente fundamental. El Salmo 90, versículo 10, dice: vivimos 70 años, 80 con buena salud. Esa expresión de con buena salud tiene mucho que ver para ese tiempo. Si partimos de la base de que las cuentas que descubre Mauricio con sus investigaciones sobre la base de que el año es de 360, no 365, apunta hacia el 2018, esta expresión de con buena salud tiene mucho que ver con la oración y con la fe del pueblo, a mi modo de ver. En otras traducciones está la expresión cuando hay robustez, cuando hay vigor. El vigor en términos de fe, pues, en términos bíblicos, a mi modo de entender, lo da la fe, que en un momento dado el pueblo pueda tener. Así que mientras más oremos, mientras más reparemos, más alargaremos el tiempo para ese definitivo. Una acotación sobre la declaración de Balfour, cuando se habla del retoño, cuando tiene que haber la preparación para que se dé este brote. Haciendo cuentas, entre 1917, que es cuando se da la declaración de Balfour, el mismo año de la aparición de Fátima, el mismo año de la revolución bolchevique y tantos otros signos más, 50 años después se da la toma de Jerusalén por parte de Israel. Y recordemos que 50 años es una cifra bíblica que habla de un jubileo. 7 por 7, 49, 7 años, 7 veces, 49 y el 50º año, el año jubilar. Me parece... Realmente esa es la palabra para mí, impresionante
la investigación de Mauricio, muy al lugar a todo lo que nos está diciendo, nos viene a aportar muchas cosas que ya se han venido enseñando, pero me parece que la investigación en sí misma y a la larga todo lo que se ha venido dando aquí con este canal, con la presencia suya, sus investigaciones, la del doctor Rafael Arango, las de Carlos Rodríguez y tantos otros más, es para nosotros una aclaración de que es el momento en el que se están rompiendo los sellos. Con toda seguridad, muchos otros historiadores, muchos otros antropólogos, biblistas, pasaron por estas mismas cifras, por estas mismas expresiones que Mauricio vio con otros lentes. Es el tiempo para ver cosas que nosotros antes no veíamos. Se están rompiendo los sellos, estamos al final de los últimos tiempos. Como conclusión yo diría que este estudio de Mauricio nos deja ver con claridad que tenemos que tomar decisiones ni siquiera a mediano plazo, a inmediato plazo respecto a nuestra vida concreta y con miras a la llegada de la segunda venida del Señor, y es la venida del milenio, antecedida lamentablemente con la gran tribulación. Así que ese es un estudio que viene a aportar grandemente para nosotros en ese tiempo, cuál es la posición que un católico responsable frente a su familia, frente a su grupo tiene que tener para tomar decisiones en este momento, organizarse como comunidad, organizarse como familia y constituirse en verdaderos templos vivos del Señor, en perfecta gracia con Él para enfrentar ese tiempo de tribulación que nos viene. Gracias, doctor. Ana Cecilia. Bueno, yo estoy muy contenta porque estamos demostrándole a los teleamigos, teleamigas, que las posiciones de este programa no son solamente las del doctor Galat y que él es radical y que no da la oportunidad a otras personas. Esto indica, para ustedes que nos están viendo, que la mentalidad del doctor Galat es muy amplia y que a pesar de que en muchas cosas, como lo dijo en su carta iniciando, no las comparte, vio que Mauricio hizo una investigación muy profunda, que ha hecho un estudio juicioso y detallado y creyó que era oportuno que ustedes también pudieran compartir esta información para que después de tantas alternativas ustedes tengan la capacidad de elegir el mejor camino y que puedan tomar decisiones acorde a la información que se ha tenido. Esto nos lleva también a reflexionar de por qué mucha gente dice, es que yo no me preocupo por lo que vaya a pasar porque mi edad o el tiempo, pues a mí no me va a tocar nada de eso, y si no me va a tocar, ¿para qué me preocupo? No, nos tenemos que preocupar porque nos tenemos que preparar. En la palabra dice muy claro, ninguno sabemos ni el día ni la hora, y como no sabemos cada instante y cada día, tenemos que prepararnos como si fuera el primero y el último. Y esta estructura que nos presenta Mauricio nos está diciendo, ojo, alerta, es ahora, porque mañana puede ser tarde, es ahora porque mañana no podemos, de pronto no tengamos tiempo, es ahora en que tenemos que cambiar la mente, el corazón y el espíritu y acercarnos a los sacramentos, buscar la confesión, porque probablemente no vayamos a tener sacerdotes que estén acorde a la línea que se nos ha venido enseñando desde siempre. De modo, doctor, que como siempre usted tan acertado, usted con esa capacidad tan grande que el Señor le ha dado, y máxime cuando nos lo prestó otro tiempo más, recién cumplido su aniversario de nacimiento. Felicitaciones en nombre de todos los teleamigos y teleamigas. Seguimos orando por usted y qué bueno hacer parte de este equipo que a pesar de las piedras, a pesar de tantas cosas que pasan en contra de nosotros, seguimos acá porque tenemos claro que no trabajamos para el mundo, trabajamos para Dios y estamos en el mundo y es en el mundo donde tenemos que luchar. De modo, Mauricio, que a seguir adelante, esta es una investigación profunda y al doctor que dio esta oportunidad, muchísimas gracias, nos ha ilustrado muchísimo. Y sé que vamos a compartir esos documentos porque nos van a ampliar y nos van a madurar más en estos temas. Bueno, en plata blanca, ¿qué es lo que nos propone Mauricio? Una opción con 4 posibilidades. ¿Así? 4 posibilidades de cómo los últimos acontecimientos del final, es decir, estoy hablando de la gran tribulación, que comienza con la dominación del anticristo, subdividida en 2 periodos. Digamos que la primera
de 3 años y medio será una tiranía soportable. En cambio, los 3 años y medio finales será insoportable la tiranía. Pero es una tiranía que va a establecer el anticristo. Muy bien, son 7 años y nos quedan de acuerdo con tus cuentas hasta el año 28. Es decir, puede comenzar en el año 19 y tendrá fin en el 25. Si comienza en el 20 es el 26. Si comienza en el 21 es el 24, el 27. Y si comienza en 22, que es la última posibilidad, necesariamente tiene que acabar en el 28. Ajá. Esa es la opción. Ahora bien, el Señor lo que dice, si tomamos literalmente lo que Él dice, ni el día ni la hora Ajá. la pueden conocer. Él la conoce, Jesús la conoce, pero no la va a entender, aunque dice que el Padre Celestial, solo como Dios, Él la conoce. Sí. Lo que pasa es que Él como verdadero hombre y verdadero Dios, ¿por qué es eso? No como ser consubstancial con el Padre, porque Él sí conoce todo, la Trinidad Santísima conoce. Nos prohíbe a especular sobre el día y la hora. Dar fechas. Dar fecha de día y hora, pero no nos prohíbe especular sobre la época. Sí. No nos prohíbe especular sobre la época, que a continuación de la higuera dice, ustedes saben eso. Entonces, ¿por qué no aplican eso precisamente a los acontecimientos espirituales? O sea que nos está incitando a conocer la época. La época, de acuerdo con lo que hemos expuesto, vuelvo a decir, son 4 años de posibilidades, en que pues, en esos 4 años puede comenzarse el periodo de 7 años, que son los característicos de esto. Bueno, todo depende de lo que decía al principio en esa constancia, que te ruego el favor de que vuelvas a leer, claro que porque eso es muy importante como punto de partida, de posición de mi parte. Después de leerla, le voy a pedir 30 segunditos para darle un anuncio muy importante a nuestros teleamigos que tiene que ver con Y este yo para tema que aclarar estamos una tratando. situación de una consulta que nos han hecho. Constancia de José Galat a la exposición de Mauricio Saeta sobre el fin de los tiempos. Estimados teleamigos, hoy haré algo inusitado, y es dejar el programa en manos de un invitado especial, el señor Mauricio Osaeta Laverde, a quien hemos solicitado su intervención para que nos comparta su tesis sobre el cumplimiento de acontecimientos finales que marcan la segunda venida de Jesucristo. Como ya les he dicho, es una tesis muy ilustrada y respetable, pero he querido dejar constancia de lo que pienso sobre su admirable exposición. En Mateo 24:34 podemos leer, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esta frase de Jesús se refiere a los contemporáneos de él que presenciarán la toma y ruina de Jerusalén, los cuales, efectivamente, ocurrieron por obra de los romanos bajo el mando del general Tito en el año 70 de nuestra era. Sin embargo, algunos entienden que esa frase de Jesús no se refiere únicamente a los contemporáneos del Maestro, sino a los que vivan al final del tiempo comenzado a partir de la ascensión del Señor a los cielos, es decir, a nuestra época. Inclusive en la edición impresa de la Biblia de Jerusalén hay una nota explicativa que abarca tanto a los contemporáneos de Jesús como a las gentes de la era presente. ¿Qué pasaría si la frase de Jesús solamente se refiere a sus contemporáneos y no a los de la época presente? Pues que sencillamente se derrumbaría toda la teoría de Mauricio Saeta. En otras palabras, la opinión de Osaeta es válida sobre la condición de que la frase de Jesús incluya también a los de ahora. No tengo la certeza, pues, de esa doble significación, de la predicación de Jesús y, por tanto, de la explicación de Mauricio Osaeta. La considero probable, mas no segura. Sin embargo, independientemente de la postura de Mauricio Osaeta, considero que la segunda venida del Señor es inminente y debe darse en nuestro tiempo.
Para llegar a esta conclusión, me baso en el reciente foro interreligioso del G20 celebrado en el mes de septiembre de este año, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se postuló a Jorge Mario Bergoglio Sívori para ejercer el liderazgo de una nueva religión única mundial. Me baso en este acontecimiento, puesto que esa propuesta fue presentada bajo la consigna de paz y seguridad, una expresión de esta puntualmente demarcada en 1 Tesalonicenses 5:3, que dice: cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Bogotá, Distrito Capital, 21 de diciembre de 2018, José Galán. Bueno, hay unas comunicaciones. Mensajes, sí. Ahí dicen, bendito sea Dios, viendo y aprendiendo de las profecías. Feliz cumpleaños, doctor Galat, Dios los siga bendiciendo. Bendiciones y saludos, doctor Galat y mesa directiva. Excelente trabajo del doctor Osaeta. Mil gracias. Molestaremos a Alejandro. Lástima que nuestra jerarquía esté lejos de estos temas. Dios los bendiga, Celso. Permítame el anuncio pequeño que voy a dar. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Recordarles a todos, primero que todo, ninguna molestia, un verdadero placer recibir de todos comunicaciones. Mi correo nuevaepoca777@gmail.com. Quiero darles una extraordinaria noticia, y es que vamos a contar en la Franja de Fe como nuevo miembro de la Franja de Fe con el señor Mauricio Saeta Laverde. La verdad es que tiene unos estudios que son realmente impresionantes, por su contenido, por la manera de desarrollo. Esos mismos programas, él va a participar en la Franja de Fe, Iglesia Una y Fiel, gracias a que el doctor José Galat le ha abierto los espacios aquí en Telamiga y a que Mauricio ha querido aceptar esta invitación. A partir de la próxima semana en la que sigue empezaremos las grabaciones de los programas con él, así que estén muy pendientes de la programación de la Franja de Fe Iglesia Una y Fiel en misión hacia la Iglesia Remanente todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Quiero hacerles una solicitud ya para terminar. Por favor, dirijan a los correos de Un Café con Galat lo que ha significado para ustedes la Franja de Fe Iglesia Una y Fiel. Es muy importante para nosotros conocer sus comentarios. Y lo que ha significado para ustedes también el hecho de que se esté transmitiendo la misa tridentina en Telamiga. Les recuerdo que se está dando a las 6:30 de la mañana en directo todos los días, el fin de semana a las 12 del día, y en repetición vamos a estar buscando la posibilidad de que sea a las 2 de la mañana. Recordarle finalmente que los domingos a las 5 de la tarde aquí se hace la misa presidida por el padre Eduardo Chata, tridentina. Bienvenidos. El añadido tuyo. El añadido mío consiste en darle claridad a unas señoras que me visitaron en la universidad muy preocupadas porque no asisten a la Eucaristía, porque en ella los padres dicen orar por Francisco. Entonces ellas dicen que si se ora por Francisco ellas no asisten a la Eucaristía. Error. El hecho de que nombren a Francisco no invalida la Eucaristía. ¿Qué es lo que la invalida? Cuando en la consagración dicen que se cambie la fórmula, por ejemplo, que esto representa mi cuerpo en lugar de decir esto es mi cuerpo. Correcto. Entre otras cosas. Cuando omiten la palabra sacrificio. Sacrificio. De resto, sí. Porque eso es cambiar la fórmula. De resto, si mencionan a Francisco, pues usted mentalmente ore por el Papa auténtico. Usted diga el Papa auténtico. Bueno, y segundo comercial, quiero darle las gracias a la gente de Sopetrán, un pueblito de Antioquia, que es muy fiel al programa de Un Café con Galat, y a través de la señora María Alicia Tobón Uribe, extiendo un sentido reconocimiento, una gratitud y un saludo muy especial para toda esta gente que con tanto amor nos ve todos los miércoles. A la señora, como les digo, María Alicia Tobón Uribe, un abrazo y un saludo muy especial de esta mesa. Mi aviso también. Una invitación para que participen en nuestro último Sáname y Libérame 2018 en Colombia. Esta será una jornada de sanación y liberación con acompañamiento de una psicóloga católica, de la doctora Andrea Rincón, y también vamos a tener acompañamiento espiritual. Estaremos en Cali el día 29 de noviembre en el Salón Champagnat.
El día sábado, 1 de diciembre, estaremos en Medellín, en el Hotel Nutibara. En Bogotá estaremos el domingo 2 de diciembre en la Corporación Belén. Y en Duitama estaremos el día lunes 3 de diciembre en la Cámara de Comercio de Bogotá. Como esto es algo semi personalizado, entonces los cupos son muy pequeños, tenemos muy poquitos cupos, son limitados, así que deben adquirir el brazalete lo más pronto posible y deben comunicarse para mayor información al celular 320-439-5475. Gracias, doctor. Bueno, Mauricio Saeta, finalmente le damos otro minuto. oportunidad. Bueno, me despido con una pequeña reflexión. Como se dijo al principio de la presentación, un porcentaje importante de la Biblia son profecías, de las cuales un porcentaje importante no se ha cumplido y nosotros las vamos a vivir. Algunas de ellas tienen más de 25 siglos de dadas. Imagínense si no es un momento importante de ponernos a estudiar las profecías. Y lo otro es que mucha gente asocia la segunda venida de Jesús con el fin del mundo. Y el Apocalipsis también, nada más cerrado que eso. El Apocalipsis termina diciendo que viene a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Jesús es el Salvador, Él viene a rescatarnos. Por eso nos dice en el Evangelio, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, erguíos, levantar vuestra cabeza, porque se acerca el tiempo de vuestra liberación. Eso es lo que se acerca. Y como le dijo Jesús en una revelación a Sor Lucía de Fátima, en el tiempo, una sola fe, una sola iglesia, santa, católica y apostólica. En el milenio, en el reino de Cristo en la tierra, va a haber una sola iglesia, la católica, y aunque la veamos en algún momento disminuida por sus opresores y la vemos que estuviera como a punto de desaparecer, cuando Jesucristo la rescate, se va a convertir en la única iglesia en el mundo entero. Bueno, hasta mañana, hasta luego, hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.